hecha anteriormente, pero no sirve porque el factor integrante es siempre lo mismo. Ya por Telegram yo le subí la guía, ¿no? Del libro este de las letras rosadas que ya hemos usado anteriormente. Entonces vamos a empezar por recordar que una ecuación es exacta si se cumple esta condición. O sea, la ecuación escrita en diferenciales, m de x más n de y igual 0. Si la derivada parcial de m con respecto a y, fíjense que se cruzan aquí, ¿no? M es el coeficiente de x y se deriva con respecto a y. Y por el contrario, la n que multiplica de y se deriva con respecto a x. Si se cumple esta igualdad, la ecuación diferencial es exacta. ¿Okay? Otra vez salió la raya esta, que esto no sé por qué sale a veces. Bien, entonces vamos a considerar que no se cumple la condición. Por lo tanto, la ecuación no es exacta. ¿Okay? Cuando no se cumple la condición esta, la ecuación no es exacta. Pero el factor integrante va a permitir reducir la ecuación a exacta si no es exacta. Que eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. El llamado factor integrante que permite reducir una ecuación que no es exacta a exacta. Al multiplicar por el factor integrante, ahora esta ecuación diferencial sí es exacta. La pregunta es cómo se encuentra el factor integrante. ¿Okay? Bueno, si esta ecuación es exacta, se cumple la condición. Quiere decir que la derivada parcial de mu por m con respecto a y es igual a la derivada parcial de mu por n con respecto a x. O sea que esta condición no se cumplía para esta ecuación diferencial y luego de multiplicar por el factor integrante, sí se cumple y por lo tanto ahora es exacta. Si la ecuación es exacta, ya sabemos cómo se resuelve de la clase de ayer. ¿Okay? Por ejemplo, veamos esta ecuación diferencial. Ya está escrita en diferenciales, esta es la m, esta es la n. Derivamos parcialmente a m con respecto a y a n con respecto a x. Vemos que los resultados son diferentes, la ecuación no es exacta. ¿Okay? La ecuación no es exacta, pero si la multiplicamos por esta expresión o este cociente o esta función que depende de y, pues la convertimos en una ecuación que es exacta. Así que esta función es un factor integrante para la ecuación diferencial original. Y ahora tendríamos una nueva ecuación diferencial que ya es exacta. Bueno, eso se puede comprobar pues derivando, ¿no? Simplificamos, nos queda esta m, esta n, y cuando derivamos a m con respecto a y, vemos que es igual a la derivada de n con respecto a x. ¿Ok? O sea que estas son las derivadas, que igual a 2 por e a la 2y. Bueno, entonces este es un ejemplo de una ecuación que no es exacta y al multiplicar por una función se convierte en exacta y esta función se llama factor integrante. Está claro, ¿no? Que si yo conozco un factor integrante, inmediatamente convierto la ecuación en exacta y eso me permite resolverla por el método que vimos en la clase de ayer. ¿Ok? Bueno, entonces es importante conocer el factor integrante para cualquier ecuación diferencial. Por supuesto que no sea exacta, ¿no? Que no sea exacta. Ahora, la pregunta, ¿y cómo encontramos el factor integrante? Bueno, el factor integrante, como ven, es una función que depende de dos variables en general y es solución de una ecuación diferencial en derivadas parciales. O sea que si después de multiplicar la ecuación diferencial me queda m por mu y n por mu, y esta igualdad tiene que cumplirse para que la ecuación sea exacta, conocemos a m a n, falta solamente mu, por lo tanto mu es una función incógnita que está dentro de esta ecuación en derivadas parciales. O sea que esta ecuación diferencial en derivadas parciales hay que resolverla. Nos resulta que esta ecuación diferencial en derivadas parciales casi siempre es más difícil que resolver la ecuación diferencial ordinaria. Por lo tanto, solamente vamos a estudiar algunos casos donde sí nuestra ecuación en derivadas parciales es fácil de resolver. ¿Okay? Bueno, ¿cuándo es fácil de resolver? Cuando el factor integrante, la función mu esta, depende de una sola variable. Por lo tanto, si depende de una sola variable,
vamos a ver que se simplifica el problema. Y ahí es donde vamos a tener la mayor cantidad de ecuaciones que se pueden resolver con el factor integrante, cuando depende solamente de una variable. Bien, entonces vamos a preguntarnos, entonces, ¿cuál sería la manera en que se resuelve esta ecuación en derivadas parciales para obtener el factor integrante? Bueno, como esto es un producto, aplicamos la regla derivada del producto, derivada del primero, la función m sin derivar, la mu, que es el factor integrante, por la derivada de m con respecto a y. Y en el lado derecho aplicamos la misma regla de la derivada del producto. ¿Okay? Dice que ahora podemos hacer transformaciones y sacar factor común de los sumandos que contengan a la función mu, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y vemos que nos queda mu por esta resta, este cociente, resta de derivadas parciales, ¿no? Recuerden, m y n se conocen, o sea que esto sería una expresión conocida. Aquí la única incógnita es la función mu. ¿Okay? Bien, si la función mu, si el factor integrante depende de x solamente, entonces la derivada parcial de mu con respecto a y es 0. ¿Okay? Porque se considera que la derivada parcial de mu con respecto a y, la x es constante. Y si depende solamente de x, por supuesto que está derivada a 0. ¿Okay? Entonces ya vemos una simplificación. Si suponemos, y la ecuación diferencial debe tener factor integrante que dependa de x. Eso no ocurre siempre. ¿Okay? Si ocurriera eso, que la ecuación diferencial tiene un factor integrante que depende de x, inmediatamente esta ecuación en derivadas parciales se va a simplificar, porque esta derivada se vuelve 0, ¿no? Y la derivada con respecto a x ya no es ordinaria, ya no es parcial, porque la función depende de una sola variable, sería una derivada ordinaria. O sea que si vemos aquí, ponemos 0, y aquí la derivada parcial de mu con respecto a x, perdón, la derivada parcial de mu con respecto a x como una derivada ordinaria, pues entonces ya se simplificó la ecuación en derivadas parciales, ya queda una ecuación diferencial ordinaria. Bien, entonces separamos las variables como una ecuación diferencial ordinaria, integramos. Esto, si el factor integrante depende de x, el resultado es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Integramos. Esto queda aquí la integral. Dice que la función incógnita está solamente en el lado izquierdo. Y esto es una expresión conocida. Se conoce a mn, se conocen sus derivadas y se conoce a n. Bueno, esto tiene que ser una función que se pueda integrar con respecto a x. O sea que la posibilidad de encontrar un factor integrante que depende de x está asociado a esta integral que debe depender de x. ¿Okay? Si aquí tengo una expresión que depende de x y de y, pues ya no puedo integrar de manera que me quede una función que depende solamente de x. O sea que ya ven que esta integral es la que decide si existe un factor integrante que depende de x. Después de integrar, el lado izquierdo es un logaritmo y pasamos a exponenciales, ¿no? O sea que esta integral de mu sobre mu es logaritmo de mu. Pasamos a exponenciales y me queda el exponencial de la integral de la derecha. ¿Okay? O sea, este va a ser el factor integrante de nuestra ecuación diferencial si existe tal factor integrante que depende solamente de x. Y luego existe, para que exista el factor integrante que dependa de x, esta expresión que está dentro de la integral debe depender de x. Bien. Si no dependiera de x, entonces, bueno, pues buscamos el factor integrante por otra vía. ¿Cuál será la otra vía posible? Que no dependa de x, sino que dependa de y. ¿Okay? Bueno, es el mismo razonamiento. Derivada con respecto a x va a ser 0. La derivada parcial de mu con respecto a y es ordinaria. Sustituimos. Nos queda esta ecuación diferencial ordinaria. Despejamos. Separamos variables. Y ahora nuestra integral con respecto a y
tienes que tener la condición de que esta expresión dependa de y solamente. ¿Okay? Y llegamos al mismo razonamiento integrando, pasamos exponenciales y nos queda esta fórmula. O sea que el factor integrante depende de y si esta integral se puede calcular como una función, o sea, la integral con respecto a y de esta función que depende solamente de y. Bien, entonces esos son los dos casos sencillos donde el factor integrante realmente se puede calcular rápidamente y nos es muy útil encontrar el factor integrante en esos dos casos. Para casos más complicados, que dependan de las dos variables al mismo tiempo, se pueden hacer también algunos razonamientos en algunos casos particulares, pero en general, encontrar el factor integrante cuando depende de dos variables no es nada fácil, ¿no? Bueno, por aquí está Miguel quejándose que tiene problemas con la corriente. Bueno, después se pondrá al día con el factor integrante. Un ejemplo. Esta ecuación diferencial ya está en diferenciales de x, de y. Este sería m, esta m. Bueno, podemos preguntarnos si es, suponiendo que no sabemos cómo se resuelve. Primera pregunta, ¿será de variables separables? Bueno, aquí en esta expresión vemos que no se puede factorizar. O sea que este 2xy menos e a la menos 2y no es posible factorizar. O sea, separar la x de la y. Ya no es variable separable. Tampoco es homogénea porque este 2y, o sea, que esta y que tenemos en el exponente no se puede, no es homogénea, ¿no? Ya explicamos por qué no es homogénea. La otra pregunta que viene ahora, si será exacta. Bueno, podemos buscar a m, su derivada con respecto a y, que vale 1, y la derivada con respecto a x de n, que vale 2y. Tampoco es exacta. O sea, ya no es ni separable, ni homogénea, ni exacta. La otra pregunta que sigue, ¿existirá un factor integrante que depende de x o de y? Entonces ya explicamos cuál es la idea del factor integrante. Entonces vamos a probar si existe un factor integrante que depende de y. Ponemos 1 sobre m, derivada parcial de n con respecto a x, menos derivada parcial de m con respecto a y vemos que nos queda una expresión que depende solamente de y. ¿Ok? Inmediatamente cuando calculamos en el integrando las derivadas parciales y la dividimos entre m, vemos que no aparece la x, queda solamente y. Esta expresión se puede integrar y entonces va a quedar el factor integrante dependiendo de y. ¿Okay? O sea que esta función que depende de y es un factor integrante para esta ecuación diferencial. Puede que exista también un factor integrante que depende de x. ¿Okay? O sea que no es único el factor integrante. Hay ecuaciones diferenciales que tienen varios factores integrantes. Pero la idea es encontrar un factor integrante que dependa de una sola variable y esa manera fácil de encontrar el factor integrante es la que vamos a pedir que ustedes pues, puedan aplicar en este curso. Bueno, una vez que se conoce el factor integrante, todavía no se ha resuelto la ecuación diferencial. Solamente hemos encontrado una manera de reducir la ecuación diferencial a exacta. Bueno, multiplicamos, simplificamos. Ya eso lo hicimos en el ejemplo anterior, recuerdan, ¿no? Y ahora sí es exacta. Esta es la misma ecuación que pusimos en el ejemplo anterior. Y para resolverla, pues aplicamos el método de las ecuaciones exactas. O sea, la función, la n se integra con respecto a x, que es una constante que depende de y. Aquí estamos denotando la función con la u grande. Cualquier letra sirve. Ayer usamos la f, bueno, la u, cualquier letra que ustedes quieran. Si integramos, nos va a quedar... bueno, aquí estamos utilizando otra posibilidad, que podemos integrar con respecto a x y también con respecto a y. Una variante del método donde, recuerden, en la clase de ayer integramos y después derivamos. Aquí integramos las dos veces. Bueno, como vemos, coinciden x por e a la 2y en ambas expresiones.
pero el logaritmo de y no está aquí en la expresión esta. Como falta, pues este razonamiento sería que por supuesto que lo que tenemos que hacer es completar la función que depende de y como el logaritmo de y menos logaritmo de y ya tendríamos entonces la función u. ¿Ok? Bueno, si quieren aplicar el método de ayer, también lo pueden hacer. O sea, que la constante que depende de y realmente es menos logaritmo de y la constante que depende de x es 0. Combinando estas dos expresiones, sacamos esta conclusión. Bueno, entonces esta sería la función buscada, cuyo diferencial exacta el miembro derecho de la ecuación diferencial y la solución sería simplemente igualar eso a c. Aquí estamos comprobando, ¿no? Comprobamos que si derivamos parcialmente a u con respecto a x por dx y esta derivada parcial por dy, me queda el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Entonces, la solución general sería esta, ¿no? Y llegó al 0 es una solución singular. Por supuesto, tengo un logaritmo aquí. Si lo dejo así expresado con este logaritmo, pues vemos que el y igual 0 no puede ser evaluado aquí. Por eso a veces se simplifica y se despeja la y. O se trata de eliminar el logaritmo. Pero bueno, no vamos a hacer eso, simplemente escribimos nuestra ecuación diferencial en solución general de esta manera. Bueno, lo importante aquí en este ejemplo no era cómo se resuelve la ecuación exacta, sino cómo se encuentra el factor integrante. ¿Okay? Entonces, primero, si la ecuación no es exacta, comprobamos si existe un factor integrante que depende de x o depende de y. En este caso, vimos que depende de y. Si usted comprueba la fórmula del factor integrante, o sea, que tiene que tener a mano las dos formulitas hasta que vamos un poquito más atrás. Tiene que tener a mano la fórmula. Esta fórmula. Lo importante es la función que está en el integrando, ¿no? Si esto depende de x o no. Luego queda el factor integrante como el exponencial de este integral. Después que calculen la integral. Y la otra fórmula, cuando depende de x, o cuando depende de y, sería esto, ¿no? Me pasé, cuando depende de y. Bueno, y esta expresión, lo importante es que esto sea una función que depende de y. Bueno, con esas dos formulitas, pues ya ustedes inmediatamente comprueban y saben si existe un factor integrante que depende de x o depende de y. Bueno, después resuelven como exacta con el método que ya ustedes conocen. Otro ejemplo. Una ecuación diferencial. No sé cómo quitar esta raya que se debe ver. Bueno, esta ecuación diferencial que vemos aquí, vamos a verificar que no es exacta porque las derivadas parciales son diferentes. ¿Okay? Bueno, hay que saber derivar parcialmente a funciones de dos variables y eso, bueno, ya lo explicamos que es muy sencillo. Son las mismas reglas de derivación, considerando que si derivamos parcialmente con respecto a y, la x es constante. Y por el contrario, si parcialmente derivamos con respecto a x, la y es constante. ¿Vale? O sea que, por ejemplo, aquí derivar parcial con respecto a y, 3x a la 5, una constante. Derivamos la tangente, que es secante cuadrada. Y aquí queda 6y cuadrado. Como es con respecto a x, ahora la secante cuadrada de y es constante, diríamos solamente a x a la 6. O sea que esta constante multiplicada por la función, bueno, la misma regla de derivación. Bueno, entonces vemos que no es exacta y vamos a encontrar un factor integrante que depende de x. Bueno, la pregunta es, ¿será que esto depende de x? Bueno, aquí tenemos derivadas parciales y tenemos a n. Simplemente sustituir y simplificar. Fíjense que a veces no es tan evidente. Hay que hacer trabajo algebraico y no pueden cometer errores aquí. Si al simplificar no lo hacen correctamente, por supuesto que no le va a dar correctamente el factor integrante. O sea que al sustituir aquí en la fórmula, el paso siguiente es simplificar.
Fíjense que todo esto se va a simplificar, quitamos los paréntesis, sacamos factor común, eliminamos el del numerador y denominador, el factor que es igual, queda al final menos 3x. Bueno, resulta que por experiencia, al hacer estas transformaciones muchos se equivocan y al final no encuentran el factor integrante. Bueno, cuidado aquí. Esto es matemática elemental, esto es matemática de bachillerato. Quitar paréntesis, cambiar bien los signos, después factorizar y finalmente simplificar para que me quede nuestra función que depende solamente de x. Ok, bueno, ya vemos que entonces existe un factor integrante que depende de x. Calculamos ese factor integrando y vemos que es 1 sobre x al cubo el factor integrante. Integramos. Dice que hay un logaritmo con un exponencial, pero primero al menos 3 hay que pasarlo para el exponente, ¿no? Hay quienes también que se equivocan aquí, que al trabajar con exponenciales y logaritmos. Nos queda x a la menos 3, que es 1 sobre x al cubo. Este es el factor integrante, por lo tanto la ecuación diferencial se convierte en exacta a multiplicar por 1 sobre x al cubo. Ahora esta ecuación ya es exacta. Bueno, se simplifica un poco lo que se pueda simplificar y se aplica el método para resolver la ecuación exacta, que ya vimos en la clase de ayer y bueno, aquí también está explicado por otro método, que es simplemente calcular las integrales de m y de n, o sea, de m con respecto a x y de n con respecto a y empezar a combinar las dos expresiones que nos quedan, ¿no? Por ejemplo, aquí no aparece y a la 4, que aparece aquí. Es decir, que esta constante debe ser y a la 4. Y la constante que depende de x debe ser 0 para que me quede la misma expresión en ambos lados. Porque la u es única. Si la u es la misma, estas dos expresiones tienen que ser iguales. Y para que sean iguales, bueno, se buscan las funciones C1 y C2, que dependen de y de x, de manera que me queden combinadas la misma expresión. Bueno, lo que hicimos en ayer es equivalente y lo pueden comprobar que se puede obtener el mismo resultado. O sea que se obtiene a juro el mismo resultado porque esta función que tenemos aquí, la u, es única. Solución general, aquí la tienen. Bueno, con estos ejemplos, yo creo que es suficiente. Bueno, aquí ya creo que hacen aquí otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo, encuentran otro factor integrante. Ya no hace falta explicarlo, lo que hay que hacer. Y entienden que esto hay que leerlo con calma y practicarlo para poder encontrar el factor integrante. Y este ejercicio, otro más, o sea que en esta presentación hay varios ejercicios, toda la presentación está en módulo 7. No vamos a seguir repitiendo lo mismo, ya lo que queda de su parte es estudiar estos ejemplos, son 4 ejemplos, ¿no? 4 ejemplos que aparecen en esta presentación. De factores integrantes que dependen de X o de Y. Bueno, ustedes en algunos libros podrán encontrar, por ejemplo, en el Macarenco, factores integrantes que dependen de 2 variables. En ese caso, encontrar no es fácil y si apareciera un factor integrante que depende de las 2 variables, pues se le daría como parte del ejercicio. Por lo tanto, no vamos a estudiar métodos para encontrar factores integrantes que dependen de 2 variables. ¿Está claro, no? O sea, cuidado ahí, cuando vayan a leer los libros, tengan presente el que quiera estudiarlo y que quiera aprenderlo, pues, por favor, no hay ninguna, no está prohibido, pero no es obligatorio ni lo vamos a exigir en los exámenes. ¿Okay? Bien, entonces, esta presentación que está en módulo 7 tiene, como ven, varios ejemplos y en la guía que le subí a Telegram y que también está en módulo 7,
el del libro de las letras rosadas esta, también hay una lista de varios ejemplos resueltos, ¿no? Este primer ejemplo, o sea, usted con calma, esta guía tiene 14 páginas. Segundo ejemplo, aquí solamente se pide verificar que esta función es un factor integrante. No piden resolver la ecuación diferencial. Otro factor integrante. Un factor integrante que depende de dos variables, ¿no? Pero claro, aquí no los piden resolver, sino ya lo dan. Verificar solamente que esto es un factor integrante. Bueno, eso no es un ejercicio interesante. Lo interesante es la ecuación y que usted encuentre el factor integrante. Aquí explican toda la teoría que ya vimos en la presentación. Y luego, en el ejemplo 5, ya piden resolver la ecuación diferencial. Por supuesto que no es exacta. Aquí está la comprobación. Y lo que tienen es que encontrar un factor integrante. Bueno, factor integrante. Lo encuentran y resuelven. Bueno, y así van a ir estudiando cada uno de los ejemplos con calma, desarrollándolos paso a paso. Aquí están desarrollados, pero ustedes deberían de hacerlo por su cuenta y después verificar con el resultado de la guía, ¿no? Bien, y como siempre al final, después de ver varios ejemplos en esta guía, aparecen los ejercicios propuestos. A ver cuántos ejemplos trae. Vamos por 10, ¿no? 10, 11. Y vienen los ejercicios. O sea, hay 11 ejemplos a estudiar y ya al final aparecen entonces los ejercicios. El primero le dan el factor integrante, comprobar que es solamente un factor integrante, ¿no? Verificar que esta función es un factor integrante. Verificar, bueno, resolver. Estos son los que nos interesan, ¿no? Del 4 al 10. Una lista de ecuaciones diferenciales donde le piden encontrar el factor integrante y luego resolver la ecuación diferencial. Los ejemplos, los ejercicios propuestos, aquí están sus respuestas. Del 4 al 10, miren las soluciones aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, como siempre hacemos, pues vamos a resolver uno de ellos, el 4. Ahora por el chat de Telegram, cuando terminemos por Zoom, vamos a Telegram y resolvemos el ejercicio 4 de esta guía, que es una ecuación diferencial que no es exacta, pero tiene un factor integrante que debemos verificar si depende de X o de Y, y eso lleva a su trabajo, ¿no? O sea que la práctica le dirá después si solamente de mirar la ecuación diferencial usted puede adivinar si depende del factor integrante de X o de Y. Pero inicialmente hay que hacerlo con detalle con las fórmulas, con cuidado, ¿no? Bien, además, ustedes también pueden, como siempre recomendamos, revisar el DEMNICIL, el libro de teoría, de la página 66 a la 69 del DEMNICIL, ecuaciones diferenciales con aplicaciones, y van a resolver los ejercicios del 29 al 38, que está en la página final, la 69. En el Macarenco también hay problemas de factores integrantes. Hay ejemplos. Por supuesto, en estos dos libros, el SIG y el Macarenco, hay ejemplos adicionales. O sea que ya, además de todo esto que le estamos mostrando en la guía que subimos por Telegram, en los libros también hay más ejemplos y más ejercicios resueltos y propuestos. Entonces, en el Macarenco, de la página 55 a la 57, pueden estudiar el ejemplo 1 y 2. Y luego resolver los ejercicios del 237 al 242. Bueno, eso es adicional. Fíjense que, como recomendamos siempre, empezamos por esta guía, que es una guía sencilla. Por supuesto, vemos los ejemplos. Los ejercicios son muy sencillos. Luego pasamos al SIL y por último resolvemos los ejercicios de Macarenco. Yo recomiendo esa
ese orden en el estudio. Ustedes pueden decidir si les gusta o no, pero yo recomendaría hacerlo de esa manera. Bien, como ya terminamos el factor integrante, pues ahora cerramos aquí el Zoom y vamos a resolver el ejercicio número 4 que tenemos aquí, 3xy más y cuadrado de x más x cuadrado más xy de y igual 0. Fíjense, esta ecuación diferencial, además, la pregunta, podemos hacer una pregunta correspondiente, ¿es de variables separables? Bueno, evidentemente aquí no se puede factorizar. ¿Okay? La otra pregunta que sigue, ¿es homogénea? Bueno, vemos que sí es homogénea. Esta es homogénea de grado 2, la función, no la ecuación diferencial. No se puede confundir como función homogénea con ecuación diferencial homogénea. La ecuación diferencial es homogénea si tanto la función m como la función n son homogéneas de igual grado. ¿Okay? Entonces, el grado de homogeneidad se refiere a las funciones. Y la ecuación diferencial completa es homogénea si los grados de homogeneidad de estas dos funciones son iguales. Ok, entonces tenemos que, como ven aquí, no, x por y, el grado sería 2 y aquí 2. Esta función es homogénea de grado 2. Y esta función también es homogénea de grado 2. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es homogénea. La pueden resolver como homogénea, pero también aquí piden encontrar un factor integrante. Como ven, hay posibilidad de aplicar varios métodos a ciertas ecuaciones diferenciales. No son todas. Algunas ecuaciones diferenciales permiten aplicar varios métodos y este es uno de ellos, ¿no? Que pueden hacerlo por homogénea y también por factor integrante. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 4. Entonces, nos salimos de aquí de Zoom y seguimos en el chat de Telegram. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Ah, bueno, sobre lo que dijimos al principio, el delegado, ¿alguna propuesta? ¿Algún Profe, yo voluntario tengo que una quiere ser duda. delegado? Vamos a terminar primero con lo del delegado. El delegado de la sección, por favor. ¿Alguna propuesta? Yo puedo designar también a alguien, por supuesto. Yo puedo agarrar la lista y decir que alguno de ustedes sea delegado porque lo designo, pero no quiero hacerlo de esta manera. A ver, por aquí hay una... Miguel, pregunta de quién es el delegado. Bueno, yo también pregunto lo mismo, ¿quién es el delegado? Y la asistencia, bueno, mientras ustedes piensan, yo voy a tomar asistencia. Está Ámbar, Andrés, Antonio, Carlos, Daniel, los 3 Daniel, hay 2 Diego, Élica, Gabriel, Iván, José, Lismar, Luis, bueno, los 4 Luis, Ávila, Hércules, Montilla y Rojas. Está María Escalona, Miguel Celta, Paola Jiménez y Rodrigo del Castillo. ¿Alguna propuesta, delegado? A ver qué me dicen por aquí, por el chat. Miguel dice que no puede. No entiendo. No escribió bien, no se entiende lo que dice. Bueno, la pregunta es si hay alguna propuesta o algún voluntario. Si no, en la próxima clase yo lo designo y listo. Voy a dar chance hasta la próxima clase. ¿Okay? Si en la próxima clase no deciden ustedes quién va a ser el delegado, pues yo voy a designarlo porque alguien tiene que ser delegado. Bueno, entonces, dejámoslo del delegado. Vamos a ver entonces las dudas. ¿Quién es el que tenía dudas? ¿Quién me hace una Yo, pregunta? profe, yo tenía una duda. Le iba a preguntar si todas las ecuaciones diferenciales son reducibles a ecuaciones diferenciales exactas. Tenía esa duda. Claro, sí se puede con el factor integrante, pero recuerden, hay que resolver una ecuación de derivadas parciales. O sea que en teoría se puede. En teoría se puede, pero en la práctica, pues es mucho más difícil. Entonces, si queremos
resolver una ecuación diferencial donde para reducirla a exacta tenemos que hacer más trabajo, pues entonces no es la idea, ¿no? O sea que en teoría sí se puede. Y ya sabemos cómo es que se puede. Aquí lo dimos en la presentación, ¿no? En la presentación dijimos, para encontrar el factor integrante, pues solamente hay que resolver esta ecuación en derivadas parciales, ¿no? O sea que si yo puedo resolver esta ecuación diferencial en derivadas parciales, pues listo, ya. Y esto siempre se puede resolver. Esta es una ecuación que es posible resolver en teoría. La cuestión es qué trabajo pasaremos para encontrar a la mu en esta ecuación en derivadas parciales. Bueno, solamente si depende de x o de y, se encuentra fácilmente. Si depende de las dos variables, ya el problema se hace más complicado y no vamos a entrar en esos detalles. ¿Ok? Pero en teoría sí se puede. Ajá, ¿qué otra pregunta? Bueno, entonces, nada, anoten bien estas fórmulas. Ok, vuelvo a repetir. Esta fórmula que está aquí al final. Sí, todo lo que hemos explicado aquí es el desarrollo para llegar a esta fórmula. Y de recordar, si esto que está en el integrando depende de x, existe un factor integrante que depende de x. La otra fórmula es esta. Si esto depende de y, el factor integrante depende de y. Bueno, eso es todo lo que tienen que hacer. Copiar esas dos fórmulas y empezar a trabajar con los ejemplos y los ejercicios que hay propuestos por ahí. Por el chat de Telegram, que me están haciendo alguna pregunta. Bueno, terminamos. Voy a cerrar entonces. No hay más preguntas sobre aquí por Zoom. ¿No? Bueno, listo. Nos vamos. Y vamos a resolver entonces la ecuación diferencial de la guía, la número 4. ¿Ok? Para práctica, como práctica.